Muy bien, ¿no? Buenos días a todos. Bueno, realmente lo que vengo yo ya a contaros aquí un poco es una reflexión que nace de mi propia experiencia de etnografía, que concretamente ha sido con una iglesia neopentecostal. Entonces, creo que todas las personas, todos los antropólogos, sociólogos, científicos sociales, cuando accedemos al campo, nos encontramos con múltiples dificultades o situaciones que nos debemos afrontar, ¿no? Entonces, después de muchos ensayos-error, hablar con otros científicos sociales, otros antropólogos, con tus propios compañeros o de realizar diversas lecturas, ¿no? Poco a poco vamos encontrando nuestra manera de hacer, nuestras formas, nuestros trucos, ¿no? Yo no pretendo venir aquí y contaros o daros la varita para esta es la solución, porque no existe, cada cual tiene su manera de hacerlo, cada situación es diferente, pero creo que hay puntos en los que creo que todo científico social debería pararse a reflexionar, a ver, a replantear, ¿no? A repensar. Y es un poco eso lo que hoy quiero venir a contaros. Vale. Lo primero que tenemos que tener claro, yo creo que es que como antropólogos tenemos que tener claro que una cultura no se puede reducir, ¿no? A un conjunto de normas claras. Y que, por tanto, nuestras hipótesis o nuestras ideas siempre tienen que estar en continuo cambio, pueden estar abiertas, se pueden modificar, no es algo estático, sino que son elásticas. Y eso es la primera cosa que tenemos que tener claro cuando accedemos a un nuevo grupo que vamos a estudiar. Entonces, como bien dice Cruces, ¿no? El trabajo de campo es narrativa y también es experiencia. Estamos en continuo diálogo, en interacción continua que vamos del texto a la experiencia, de la experiencia al texto, ¿no? Y entonces, por eso tenemos que tener claro que el hecho social que nosotros observamos no es lo mismo que el hecho etnográfico que nosotros registramos. Y eso es algo que tenemos que tener siempre muy claro. O sea, por mucho que nosotros tratemos de que nuestra subjetividad no entre en nuestra etnografía, por mucho que tratemos de registrar todo tal cual está pasando, o sea, nuestras intenciones son unas, pero al final siempre registramos unas cosas, hacemos más acopio en otras, entonces tenemos que tener muy claro que el hecho social es una cosa y el hecho etnográfico es otra. Vale. Concretamente, cuando hacemos trabajo de campo con grupos religiosos, ¿no? Una de las cosas que tenemos que pensar es que estamos enfrentando dos visiones dos modos de ver la vida, ¿no? Por una parte están nuestras gafas con las que vamos como con el científico social, con la visión más científica, pero estamos observando una visión religiosa del mundo, una manera sagrada de acercarse a la realidad, ¿no? Y esa confrontación que tenemos, la tenemos que tener continuamente, es como una vigilancia continua de eso, que vamos a juzgar con patrones científicos algo religioso o algo sagrado, ¿no? Entonces eso es algo que no podemos obviar nunca. Creí que la mejor manera de contar todas estas cosas era con la etnografía, ¿no? Porque al fin y al cabo somos antropólogos y si no, ¿para qué vamos al campo, ¿no? Entonces, voy a contaros mi propia experiencia religiosa, bueno, religiosa no, mi propia experiencia antropológica con un grupo religioso. Y entonces, ¿qué? Estas son reflexiones que yo las tenía en mente cuando estaba en el campo, pero hasta que no me puse a leer como tal de metodología, no las ordené, ¿no? No las ordené. O sea, sí eran cosas que me rondaban la cabeza, que las tenía hoy, pues esto me pasa, esto no me pasa, pero no les ponía un esquema, no les ponía unos patrones de conducta o de comportamiento. Entonces, antes de acceder al campo tenemos que tener claro que las cosas que hayamos leído en torno al grupo que vamos a observar nos influyen. ¿Qué tipo de literatura hemos leído? O las prenociones, estigmas, prejuicios que muchas veces se dan con los medios de comunicación, tu propio entorno. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mis propios compañeros y familia me decían, ten cuidado, te van a lavar la cabeza, ¿sabes? Cosas de estas que al final te hacen entrar al campo de una determinada manera y que tú observes a tus no me sale la palabra, informantes de una determinada manera, ¿no? Entonces, tenemos que huir de esas prenociones con las que entramos, ¿no? Pero tenemos que tener claro que eso no significa que no construya el imaginario de la mayoría social a la que luego nos vamos a dirigir, ¿no? Entonces, en mi caso concreto, una de las cosas que me costó, ¿no? Fue ponerme en contacto con el pastor de la iglesia. Como van rotando, van cambiando los pastores, me era muy complicado siempre estar como en continua presentación. Soy alay, soy antropóloga, pretendo hacer esto con vosotros, tal. Entonces, claro, tú les vas contando y también qué les dices, cómo les dices, ¿no? Que vienes aquí a investigarme. Entonces,
Encima, el grupo que yo investigaba viene de Brasil, de América Latina, y es un grupo que en esos países está muy estigmatizado, se les ha investigado mucho como secta, todo el tema de... Entonces, ellos también tienen muchas reticencias a que alguien entre, ¿no? Entonces, el continuo renegociar el acceso con los pastores, pues era difícil. Y una cosa que yo no la había pensado hasta que leí de ello, era que muchas veces se nos impone la observación participante. No es una cosa que nosotros a veces digamos, vale, pues hoy me pongo con la libreta y solo observo, o si no, hoy pues me voy a meter y voy a ser uno más, ¿no? Sino que a mí el primer requisito que me pusieron fue, vale, no nos importa que estés aquí, pero tú tienes que ser una más. Tú tienes que orar con nosotros, tú tienes que cantar, tú tienes que rezar, ¿no? Entonces, en mi caso, la observación participante fue una imposición, o sea, yo tenía que ser una más. Y como esa observación participante se me impuso, ¿no? No se me presentó como en ninguna de las reuniones de ellos, no se dijo, bueno, pues aquí está Lights, va a estar con nosotros un tiempo, va a estar viendo lo que hacemos, sino que la gente a mí me veía en la iglesia y me venía continuamente a preguntar, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Y entonces, continuamente tener que estar aclarando a los creyentes, ¿no? Tu posición ahí era algo difícil, porque ¿cómo lo dices? ¿Qué dices? ¿Qué va a molestar? ¿Qué no va a molestar? Porque encima, como el pastor no ha dicho que tú estás ahí, el que tú digas que estás ahí sin una legitimidad por parte del pastor, suena raro para la gente, ¿no? Entonces, son cosas que hay que saber, ¿no?, gestionar. Y que, por ejemplo, ahí os pongo, ¿no?, en la cita que he recogido, ¿no? Al acabar, las hermanas sacan una cesta con los lazos rojos y Roberto pregunta quién no tiene un lazo. Algunas personas se levantan y yo hago lo mismo. Entonces yo ya luego, en mi propia interpretación, aunque con algo de duda, como Roberto me pidió que debía participar, pensé que el no coger el lazo y la gente saber que soy nueva podría causar alguna actitud de incertidumbre, ¿no? Son cosas que continuamente en el campo van apareciendo. Vale. Otra de las cosas que en mi caso fue muy latente fue el hecho del cuerpo, ¿no? De cómo te enfrentas como, no cuerpo extraño, ¿no? Lo pongo ahí con pregunta, ¿no? Pero el hecho de, el grupo que yo observaba, el 90% de las personas que iban a la iglesia eran personas migrantes. Sus rasgos fenotípicos eran de personas migrantes, entonces la gente se acercaba a mí diciéndome, ah, tú eres española, ¿no? Entonces, simplemente que ellos te lo recalcaran, ¿no? La gente te miraba cuando llegaban porque detectaban a alguien rara, ¿no? Alguien que encima se unía a la edad. Yo soy joven, entonces la gente que iba ahí era algo más mayor que yo, eso también me detectaban entonces como una persona también rara, ¿no? Y el hecho de la vestimenta también, el hecho de tener que tenerla un poco cuidada cuando accedes a este tipo de grupos. El nivel de participación es otra de las cosas que a mí me preocupaba, ¿no? Porque como ya os he dicho, la observación participante se me impuso, ¿no? El grupo que yo observaba son muy emotivos, son neopentecostales y cantan, alzan las manos, gritan, lloran, hacen cosas que yo no estoy acostumbrada, ¿no? Aunque se me vea muy expresiva. Es algo que me costaba al principio y no sabía cómo gestionarlo, ¿no? Cómo hacerlo. Entonces, muchas veces también ellos no entienden que tu rol ahí es de investigadora o de profesional, de antropóloga, sino que están viéndote como ¿por qué no vienes todos los días? O sea, la iglesia a la que yo iba tenía 4 reuniones diarias para que la gente, los horarios pudiesen cuadrar con todo el mundo. Entonces, el hecho de que yo fuera una vez a la semana, o que hubiese semanas en las que no iba, te preguntaban, es que ¿por qué no vienes? Es que claro, no vienes los domingos, que es el día más importante, ¿no? Como que tu rol de investigador a veces ahí está entre lo religioso, lo científico, es difícil casarlo, ¿no? Entonces, eso. Vale. Entonces muchas veces yo me he sentido por parte de ellos, porque es un grupo proseletista que capta gente en la calle y tal, me he sentido como una conversa potencial, ¿no? Como por parte de ellos con ganas de que yo entrara en la fe con ellos, ¿no? Porque es como, joder, ¿cómo estando aquí no eres capaz de ver que esto es lo bueno? Si tú estás viéndolo con nosotros, estás viviéndolo, estás sintiéndolo, ¿no? Entonces, muchas veces es difícil explicarles que no, que es que yo estoy aquí porque yo quiero comprender socialmente cómo pasa esto, por qué. Entonces, las continuas idas y venidas, ¿no? Como antropóloga, ¿no?
es difícil gestionarlas a veces. Eso, bueno, y el continuo, es que Dios te ha puesto aquí, aunque tú estés estudiando esto, es porque Dios te ha puesto aquí y realmente tu función de estar aquí es otra, ¿no? Entonces todo esto a mí me generaba el hecho de involucrarte en las prácticas, ¿no? Pues me creaba muchas veces esa ansiedad, ¿no? Como tenía que disponer de mi cuerpo, o sea, no era simplemente estar, sino alzar las manos, cantar, para mí era muy complicado, muy difícil. Entonces, no sé, por ejemplo, ahí Ceriani nos dice, ¿no? Pues cuando el cuerpo mundo como unidad existencial chocaba con el cuerpo mundo de los otros, disponer de mi cuerpo igual que disponía de mi atención o curiosidad intelectual, ¿no? Como que tuvo que aprender a eso, a disponer del cuerpo de la misma manera que como científicos sociales disponemos de nuestra capacidad intelectual para comprender las prácticas, ¿no? Vale. En este disponer de mi cuerpo, a mí, personalmente, me pasó que pasé del escepticismo y extrañamiento, ¿no? Al decir, esta gente cómo es capaz de alzar las manos, contar sus problemas y orar, ¿no? Así de repente, porque pasan de cantar y dar palmas a llorar y viceversa, ¿no? Entonces a mí me chocaba y no lo entendía, ¿no? Pues ahí a veces lo pongo, ¿no? Otra vez la sensación rara me invade, no entiendo lo que hacen ni para qué lo hacen, no sé lo que he de hacer, cómo de comportarme, así que repito la actuación igual que en la anterior oración, ¿no? El hecho de, yo al principio levantaba las manos y movía los labios, porque no sabía qué hacer, que hasta hacía eso, ¿no? Entonces, hubo un momento en el que, por motivos personales, acabé llorando en la iglesia, con ellos. Lloré, pero lloré mucho, además, ¿no? Entonces, fue en ese momento en el que, al tener que disponer de mi cuerpo y sentirme que estaba un poco en el mismo plano que podían estar ellos, ¿no? En el que ya pasé como a comprender un poco, a empatizar, ¿no? Con ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, es que os he puesto muchas citas, pero no sé si os está dando tiempo a leerlas. Ya, no sé, bueno. No, pues eso, en este momento cuando siento un primer acercamiento a la emotividad de las prácticas que estoy observando. No sé si se debió a los gritos constantes que daba... Roberto es el pastor, ¿vale? Junto al obrero, bueno, porque hay jerarquías, pero bueno, no vamos a... Bueno, si al ambiente de oscuridad, con la luz que emanaba la cruz, si la colaboradora se dirigiera exclusivamente a mí, con una cercanía física importante, o a mi momento personal. Pero mientras la colaboradora me mecía de atrás hacia adelante, me entraron ganas de llorar. La emotividad hizo su aparición y por primera vez sentí comprender en un pequeño aspecto a las personas que hasta ahora estaba observando, ¿no? Vale, entonces, en ese momento, cuando ya empecé a sentir cercanía, cuando lloré, ¿no? Empecé a tener miedo, ¿no? A la excesiva implicación. Y lo hablé con Mónica, ¿no? Me da miedo, es que estoy llorando, no sé cuál es el límite entre lo, digamos, académico y lo personal, me está costando, ¿no? Entonces, pensándolo, a ver, estamos entendiendo con ellos, ¿no? O sea, no desde ellos, porque al final es tu experiencia, pero siempre con ellos, en diálogo, y al final es imposible, somos personas, tenemos sentimientos y tenemos que ser conscientes de ello. Entonces, simplemente el hecho de luego pues, registrar, ¿no? En qué momento personal estás, para luego poder comprender por qué están pasando ellos también. Tener muy claro también que empatía no es simpatía. Tú puedes empatizar con ellos, comprenderlos, pero no tienes por qué simpatizar ni estar de acuerdo con sus doctrinas, con sus dogmas, ¿no? Y luego me hago ahí una pregunta, ¿no? Del hecho de si es necesaria la familiaridad para comprender. Yo cuando entré todo me sonaba muy raro, muy extraño, no entendía nada, ni el vocabulario, a veces me costaba seguirles, ¿no? Y con el tiempo ese vocabulario fue pareciéndome más familiar, más cercano, ¿no? Entonces esa cercanía a la que ya lingüísticamente también me acercaba, me hizo ya sentirlos más cerca. Entonces por eso creo que a veces es necesaria, ¿no? Esa cercanía. Vale. Entonces, ya simplemente para acabar, aquí he puesto algunos puntos pues, para que pensar, ¿no? En el acercamiento antropológico, o sea, que producimos conocimiento con ellos, que estamos en un continuo diálogo con ellos, que no es algo unidireccional, que a veces nos faltan palabras para expresar lo que estamos sintiendo en el campo, no sabemos cómo plasmar lo que está pasando, ¿no? Que tenemos que reflexionar en torno a lo que registramos y autoanalizarnos a nosotros mismos como personas y como científicos sociales, ¿no? Y una pregunta que me hacía luego al registrar, hace poco que estuve cogiendo mis registros, ¿no? Me pregunto si es divisible el objetivo, o sea, de lo subjetivo o emotivo, porque cuando empecé a observar a este grupo, algo que hacía, ¿no? En el autoanálisis era plantearme a mí misma, ¿no?
creo que hoy ha estado bien porque mis emociones no han chocado con mi no sé qué, ¿no? Continuamente esa diferencia del plano emotivo del plano objetivo, ¿no? Entonces, como que a veces repensarlo que hasta qué punto esa diferencia es productiva o no, ¿no? Pues estar ahí en continuo, no sé, y ya está.